noches amigos, soy el ingeniero Gustavo Jopi y estamos en una sesión más para apoyarte en el área de geometría, trigonometría y esto gracias al Instituto INAP. Recordemos que estamos resolviendo exámenes segundos parciales de propedéuticos pasados para la Facultad de Ciencias y Tecnología, ya que se acerca justamente el segundo parcial del propedéutico que se está llevando a cabo en esta gestión. La anterior semana ya hemos resuelto un segundo parcial de la gestión 1-2024 y el día de hoy vamos a continuar resolviendo más ejercicios, esta vez de la gestión 2-2024. Entonces, este examen tiene fecha 23 de diciembre del año 2024, son 5 ejercicios de nuestra área y vamos a ir resolviendo cada uno de los ejercicios. Así que acompáñenos esta noche. Voy a comenzar leyéndoles el enunciado del primer ejercicio y de esa manera vamos a ir explicando para poder ver cómo resolver estos ejercicios. En la pantalla ya pueden observar, en la parte inferior ya se encuentra el enunciado del problema, que nos dice así: en la siguiente ecuación, tangente a la quinta de x menos 9 tangente de x, determine la suma de las soluciones si x cumple que es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi. Nos encontramos con una ecuación trigonométrica. Bien, ¿cómo resolvemos una ecuación trigonométrica? Vamos a escribir la ecuación en nuestra pizarra. Muy bien, tenemos entonces nuestra ecuación. Tangente a la quinta de x menos 9 tangente de x igual a 0. Este es el intervalo sobre el cual vamos a trabajar para resolver este ejercicio, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que se busca en una ecuación trigonométrica? Generalmente vamos a procurar despejar primero las razones trigonométricas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a buscar un seno de x igual a un número, digamos, un medio. O vamos a buscar un coseno de 3x igual a 0. O vamos a buscar un tangente de 2x más 7 igual a menos raíz de 3. Entonces, lo primero que tenés que tratar de llegar es a la razón trigonométrica. Obviamente hablamos de que tiene que estar con su ángulo igual a un número. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Para lograr esto, en muchos de los casos tenemos que buscar factorizar, ¿sí? Igualamos a 0, buscamos factorizar con algún método conveniente para factorizar y de esa manera nos va a permitir despejar y llegar a lo que estamos buscando. En nuestro caso, es muy conveniente que todo está en tangente, entonces sin la necesidad de llevar a senos y cosenos, podemos trabajarlo tal y como está. Y según lo que les decía, una factorización que en este caso sería tangente de x, factor común, queda tangente a la cuarta de x menos 9 igual a 0. Ya tenemos la factorización de ese modo. Ahora, una propiedad, una ley nos dice que cuando tenemos un producto igualado a 0, lo podemos separar en casos. Es decir, o esto es 0 o esto es 0. Entonces, llamémoslo de esa manera. Caso 1,
tangente de x igual a 0. Estamos diciendo todo esto es igual a 0. Entonces la idea es ahora encontrar todos los valores de tal manera que el tangente de esos valores sea 0. Estos valores son ángulos conocidos, especiales. Por ejemplo, esto pasa cuando x es 0. El tangente de 0 es 0. También tenemos, ¿cuándo pasa esto? Cuando el ángulo es de 180 grados. El tangente de 180 grados es 0. Doy una vuelta a partir de 0. Menciono esta idea de la vuelta porque es muy importante. Si no nos dieran intervalos o si nos dan más grandes, hay que tomar mucho en cuenta esto, ya que cada vez que encontrás una solución y das una vuelta completa a partir de esa solución, el nuevo ángulo también va a cumplir y va a ser solución. Entonces, ya tenemos 3 ángulos que cumplen. Tangente de 0 es 0, tangente de 180 es 0, tangente de 360 es 0. Me voy a quedar solamente con ellos porque justamente los 3 están dentro del rango que nos dieron. Tomen en cuenta que esta desigualdad, esta relación está en radianes, ¿sí? Si lo llevamos a grados, significa que sería desde 0 hasta 360 grados, ¿ok? Entonces, estos 3 los consideramos son nuestras primeras soluciones. ¿Qué pasa con lo demás? Caso 2. El caso 2 es tangente a la cuarta de x menos 9 igual a 0. Lo primero que voy a hacer es despejar. Tangente a la cuarta es igual a 9. Vamos a sacar raíz cuadrada. No olvidando un detalle muy importante, cuando sacas raíz cuadrada a una ecuación, como lo estoy haciendo en este momento, tenemos que poner la expresión más menos delante, de esta manera. Entonces, ¿qué nos quedaría? Tangente al cuadrado de x es igual a más menos 3. Ahora, aquí pasa algo. Recordemos que un número real elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, tangente al cuadrado no puede ser menos 3 en este caso. Tangente al cuadrado no puede ser negativo, ¿sí? Si no, estaríamos hablando de números imaginarios, lo cual no corresponde en este caso. Por ese motivo, solo me voy a quedar con el positivo, ¿ok? Entonces, tangente al cuadrado es igual a 3. Sacamos raíz cuadrada. No olvidemos más menos. Y nos queda que tangente de x es igual a más menos raíz cuadrada de 3. Bien, de esa manera obtenemos esta relación y ahora tenemos que buscar las soluciones de esta relación. Ahora, en este caso voy a buscar 2 cosas primero que me van a ayudar a encontrar los ángulos para las soluciones. Una primera cosa es un ángulo que vamos a llamar ángulo de referencia. El ángulo de referencia es un ángulo que me va a ayudar a buscar los demás ángulos y que lo puedo encontrar tanteando, diciéndome, a ver, el tangente de qué ángulo es raíz de 3. Nosotros debemos saber, e incluso con ayuda de una calculadora, el tangente de 60 es raíz de 3.
ángulo de referencia. Por lo tanto, el ángulo de referencia es igual a 60 grados, porque el tangente de 60 es raíz de 3. Otro detalle más, el signo. Por cada signo que tengamos, un signo determina dos cuadrantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto el tangente, ¿en qué cuadrantes es positivo? Sabemos que el tangente es positivo en el primero y en el tercero. ¿Cómo podemos determinar esto de los cuadrantes del signo? Hay un método que nos puede ayudar, un método bastante sencillo, que se denomina el método todas sin tacos. ¿Y a qué se refiere? Aquí lo vamos a dibujar. Estoy graficando un sistema de ejes. Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Voy a anotar justamente esta frase repartiendo en todos los cuadrantes. Entonces tenemos todas en el primer cuadrante, sin tacos. Todas sin tacos. ¿Cómo interpreto este método? Aquí me está diciendo que todas las razones trigonométricas son positivas en el primero. Todas. Son 6 razones trigonométricas. El seno es positivo en el segundo, el tangente es positivo en el tercero y el coseno en el cuarto y sus respectivos inversos. Entonces, la pregunta era, ¿en qué cuadrantes es positivo el tangente? El tangente es positivo en el primero, donde todos son positivos, y en el tercero, donde el tangente y su inverso, el cotangente, son positivos. ¿Ok? Entonces, primero y tercero, por ese motivo. Ahora, pero no tengo un solo signo. Recuerden que tengo más menos, y por eso ese detallito era muy importante. Si yo no hubiera puesto ese más menos, solo tendría el primer y el tercer cuadrante. Pero ese detalle muy importante me permite también pensar en los cuadrantes donde el tangente es negativo, es decir, en el segundo y en el cuarto. Al tener los dos signos, eso quiere decir que vamos a buscar en todos los cuadrantes. Entonces, busquemos los ángulos. Vamos a graficar. Este angulito que dijimos de 60 grados es el ángulo de referencia que nos va a ayudar a encontrar en todos los cuadrantes. Entonces, graficamos un angulito por acá. Ángulo de referencia siempre tiene que estar hacia el eje horizontal, con el eje horizontal. Segundo cuadrante, 60 hacia el eje horizontal. Tercer cuadrante, 60 hacia el eje horizontal. Cuarto cuadrante, 60 hacia el eje horizontal. Entonces, tendríamos los siguientes ángulos. Primer cuadrante. Para el caso del primer cuadrante, es bastante directo, es decir, ponemos el ángulo. Miren, aquí está X. Este angulito que tenemos acá lo copiamos, X es igual a directamente 60. El 60 está dentro del intervalo que nos dieron, lo tomamos en cuenta. No necesito dar vueltas porque si yo sumo 60 más 360, que es una vuelta, ya se pasa del intervalo. Segundo cuadrante. Para el segundo cuadrante, lo que tenemos que hacer es guiarnos con el ángulo que está más cercano al segundo cuadrante con respecto al eje horizontal. Estamos hablando de 180 grados.
180 grados. Y miren, hacemos este movimiento, estoy retrocediendo. Recuerden que la manera en que nos movemos es antihorario. Antihorario, contrario a las manecillas del reloj. Ese es el sentido positivo. Entonces, si yo me muevo de forma horaria, significa que estoy retrocediendo. ¿Qué significa? Una resta. 180 menos 60. Y eso es igual a 120 grados. En el tercer cuadrante hacemos algo similar, un análisis similar, pero esta vez ya no estoy retrocediendo, estaríamos avanzando. A partir de 180 avanzamos y eso significa que vamos a sumar. Por lo tanto, el ángulo es 240. Está dentro del intervalo. Por último, para el cuarto cuadrante, tenemos, en el caso del cuarto cuadrante, ya 180 está muy lejos. El que deberíamos considerar es 360. Entonces, hacemos esto. Estamos en 360 y me estoy moviendo otra vez en sentido horario. ¿Qué significa eso? Que estoy retrocediendo. Por lo tanto, vamos a restar. 360 menos 60. Y eso nos da como resultado 300, que está dentro del intervalo. Muy bien, entonces tenemos ya todas las soluciones. ¿Cuántas soluciones en total tenemos? 3 por acá, 4 por acá, 7 soluciones. El ejercicio nos pedía la suma de soluciones. Sumemos. Entonces tenemos 0 más 180 más 360 más 60 más 120 más 240 más 300. Bien, hacemos la suma total. Esto sería 0 para las unidades, 14, 20, 26, llevamos 2, más 1, 3, más 3, 6, 7, 9, 12. Estamos hablando que la suma es 1260 grados, pero tomemos en cuenta que las posibles soluciones están en radianes, entonces como último paso hacemos una conversión, es decir, multiplicamos por una relación entre grados sexagesimales y radianes. La más directa, 180 grados es pi radian. 180 grados es pi radian. Hacemos el cálculo y esto nos resulta en 7 pi. Buscamos en las posibles soluciones y justamente 7 pi es el inciso C. Por lo tanto, la respuesta final de la primera pregunta de nuestra área es el inciso C. 7 pi es la respuesta final, inciso C. Y ahí tenemos la primera pregunta ya resuelta, una ecuación trigonométrica. Hemos descompuesto factorizando, hemos ido analizando cada caso y encontrando soluciones para cada caso. Recuerden que estamos atentos a sus consultas, a sus dudas. Si tuvieran alguna pregunta, entonces, sin miedo, pregunten y vamos a hacer todo lo posible para aclarar sus dudas, ¿sí? Nos vamos a ir entonces al siguiente ejercicio, el segundo ejercicio de este examen. El segundo ejercicio nos está hablando de
Vértices, coordenadas, significa que esto pertenece al área de geometría analítica. Cuando nos hablan de coordenadas y nos están pidiendo elementos y vamos a trabajar en un sistema de ejes, X, Y, estaríamos hablando de geometría analítica. Leamos entonces. Dado un triángulo de vértices A, menos 3, 2, B, 5, 0 y C, 1, menos 4, determinar el valor de la altura correspondiente al lado BC. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer en este caso, nos vamos a dar una gráfica. Puede ser considerando tal y como dice el ejercicio, poniendo las coordenadas tal y como están, o simplemente haciéndonos como un boceto, una referencia, una idea, ¿okay? Para entender mejor qué hacer. Muy bien, comencemos haciendo eso entonces. Bien, nos habla de un triángulo. Vamos a graficar un triángulo. Un triángulo ABC, los tres vértices son conocidos y me está pidiendo cuánto mide la altura correspondiente al lado BC. ¿Qué quiere decir eso? Que BC lo vamos a tomar como base. Recuerden que en un triángulo cualquiera de los tres lados puede funcionar como base. Y cuando nos toca escoger, obviamente escogemos lo que más nos convenga. En este caso, pues, nos están imponiendo que BC sea la base. Entonces, tomamos como BC la base. ¿Y qué es la altura? La altura tiene la característica de, a partir del vértice opuesto, es decir, este es el vértice opuesto, el que está al frente. La altura se dirige de manera perpendicular hacia la base o incluso en ciertos casos a su prolongación. De acuerdo a la gráfica que en este caso yo me hice, bueno, está yendo a la base formando 90 grados. Nosotros estaríamos buscando cuánto mide esta altura, h. Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay una variedad de cosas o de maneras en las que podríamos trabajar en este caso y me gustaría hacer lo siguiente. Ya que conocemos las coordenadas de BC, vamos a buscar la ecuación de la recta BC y luego, para hallar la altura, no es más que la distancia desde ese punto A hacia la recta que formemos con BC, ¿sí? Recordemos que cuando se habla de distancia, siempre es a través de un segmento perpendicular y justo la altura cumple eso, ¿ok? Entonces, comencemos a trabajar. Primero vamos a buscar la ecuación de estos dos puntos, la ecuación de la recta que determinan estos dos puntos. Recordemos que vamos a poner aquí las coordenadas. El punto BC tiene coordenadas, ahí está. A tiene coordenadas menos 3, 2, B tiene coordenadas 5, 0 y C tiene coordenadas 1, menos 4. ¿Cómo se halla la ecuación de una recta? La ecuación que vamos a utilizar es la que se conoce como punto pendiente. Necesitamos un punto y necesito la pendiente de la recta para poder determinar la ecuación de la recta. Lo primero que vamos a hacer es buscar la pendiente entonces.
Fórmula de pendiente. Si yo quiero encontrar la pendiente dado dos puntos, en este caso, dado los puntos BC, yo tengo que hacer lo siguiente. Una fracción, una división, donde en el numerador voy a restar las y's, es decir, menos 4 menos 0. Estoy tomando y de C y le estoy restando y de B. Y en el denominador hacemos de manera similar, pero con las x, es decir, x de C, que sería 1 menos x de B, que sería 5. Eso nos da como resultado en el numerador menos 4, en el denominador también menos 4. Estaríamos diciendo que la pendiente es 1. La pendiente que determinan estos dos puntos es 1. Ahora, fórmula, punto pendiente. Y menos y sub 0 es igual a pendiente por x menos x sub 0. Esta es la formulita punto pendiente para la ecuación de una recta. M es la pendiente de la recta, que en este caso va a ser 1. X sub 0, Y sub 0 son las coordenadas correspondientes del punto conocido, ¿sí? Podría ser en este caso B o C, cualquiera de los dos. Reemplazamos Y. ¿Cuánto Y sub 0? Vamos a tomar B, ¿sí? Y de B es 0, entonces Y sub 0 es 0. Igual pendiente 1, X menos, ¿cuánto es X sub 0? Si escogí de B, tengo que seguir con la B, 5. Continuamos, esto sería y eliminando paréntesis me queda X menos 5. Ahora, según lo que voy a trabajar, voy a utilizar distancia de un punto a una recta, como les mencionaba. Entonces, para poder lograr eso, necesito tener la ecuación de la recta en su forma general. La forma general es cuando el término con X, el término con Y y el independiente están en un mismo lado todos, ¿ok? Entonces, todo lo voy a mandar a la derecha. X quedaría menos Y menos 5 es igual a 0. Esta es la ecuación de la recta que vamos a llamarlo L de BC, porque justamente esos dos puntitos son los que determinaron esta recta. ¿Ok? Entonces, siguiente paso, aplicamos la fórmula de distancia de un punto a una recta. ¿Qué dice esa fórmula? La distancia de un punto a una recta es igual valor absoluto de A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Aclaramos que es A, B y C para empezar. A, B y C son los coeficientes del término X, del término que tiene Y y del independiente. Es decir, en nuestra ecuación, A sería 1, porque como no hay nada delante de la X, recuerden que se sobreentiende que hay un 1 aquí adelante. A sería 1. B, en este caso sería menos 1. Nuevamente observamos que no hay ningún número, pero hay un signo negativo, entonces esto es como si fuera 1. Y C, en este caso es menos 5. ¿Ok?
¿Qué es x sub 0, y sub 0? X sub 0, y sub 0 son las coordenadas del punto, desde donde vamos a buscar la distancia. ¿Ok? En nuestro caso estamos hablando de A. Entonces reemplazamos distancia desde el punto A hasta la recta L, BC. Reemplazamos. ¿Qué es A? A es 1. ¿Qué es x sub 0? X sub 0 es menos 3 más, ¿cuánto es B? B es menos 1. ¿Cuánto es y sub 0? 2. ¿Cuánto es C? C es menos 5. Sobre la raíz cuadrada A. Otra vez 1 al cuadrado más B, que es, observamos otra vez, menos 1. Esto es igual, hacemos el cálculo, esto sería menos 3 menos 2 menos 5 sobre la raíz cuadrada. Esto sería 1, esto también sería 1, 2. Raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto sería esto? Menos 3 menos 2 es menos 5. Menos 5 sería menos 10. ¿Y cuánto es el valor absoluto de menos 10? 10. Bien. Observando las posibles soluciones están racionalizadas. Entonces, como último paso nos toca racionalizar. Multiplicamos por raíz de 2 sobre raíz de 2 y eso nos va a resultar en 10 raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, que simplificando es 2. Y una simplificación más aquí, mitades 5 y 1. Por lo tanto, la distancia es 5 raíz de 2. Y recuerden que esa distancia es justamente la altura que estábamos buscando. Vemos en las posibles soluciones y justamente el inciso C nos dice que la altura es 5 raíz de 2 y esa viene a ser la respuesta correcta. Muy bien, entonces con ayuda de los puntos que nos han dado hemos formado la ecuación de una recta. Primero encontrando la pendiente con la fórmula de pendiente entre dos puntos y luego con ayuda de la fórmula de la ecuación punto pendiente. Hemos encontrado la ecuación de la recta y hemos utilizado la fórmula distancia de un punto a una recta. De esa manera hemos llegado al resultado 5 raíz de 2 inciso C. Muy bien chicos, vamos a continuar. ¿Qué tal si vamos al siguiente ejercicio? El tercer ejercicio de este examen, segundo parcial de la gestión 2-2024 propedéutico de la Facultad de Ciencias y Tecnología. El tercer ejercicio es un ejercicio que también corresponde al área de geometría analítica. Otra vez nos habla de puntos, conocemos las coordenadas de 2, de 3 puntos y nos está hablando algo acerca de un cuarto punto. También habla de ángulos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Muy bien. Vamos a ir borrando y vamos a leer el enunciado.
Al cortarse dos rectas forman un ángulo de 45 grados. La recta inicial pasa por los puntos A y B con coordenadas conocidas y la recta final pasa por el punto C y por el punto D, cuya abscisa es 3. Recuerden que la abscisa es lo que comúnmente conocemos como la X del punto. Determinar el valor de la ordenada del punto D. La ordenada es lo que conocemos comúnmente como la Y del punto. Muy bien, ¿qué hacemos? Otra vez nos hacemos una gráfica, ¿no? Para entender mejor qué sabemos, qué necesito. El ejercicio me habla de dos rectas. A ver, comencemos graficando eso. Dos rectas. Muy bien, de esa manera comenzamos. Estamos hablando de dos rectas, L1 y L2 las he llamado, ¿sí? ¿Qué sabemos de estas rectas? Se intersectan formando un ángulo de 45 grados, ¿sí? Bien, ¿qué otros datos tenemos? Para la primera recta, la inicial, para nosotros la inicial va a ser L1. Se conocen dos puntos. Estos dos puntos, por el momento, no me voy a preocupar dónde se encuentran exactamente, aunque podría graficarlo, pero por el momento me voy a centrar en que sabemos que están sobre esta recta. Pueden estar aquí. Digamos que esto puede ser A y esto puede ser B. Listo. ¿Qué pasa con la segunda recta? También conozco un punto, que sería el punto C, pero conozco un punto D, digámoslo así, a medias lo conozco. ¿Por qué? Porque conozco su abscisa, que sería la X, pero no conozco su ordenada, no conozco la Y de ese punto. En cambio, para los demás puntos conozco todo. A ver, pongamos entonces las coordenadas. A tiene coordenadas menos 1, 3. B tiene coordenadas menos 4, 5. C tiene coordenadas 8, 3. Esto para los cálculos que necesitamos hacer. Muy bien. ¿Qué hacemos? Tomando en cuenta que nos habla de ángulo entre rectas, se tiene que venir a nuestra mente, hay una fórmula que relaciona el ángulo entre dos rectas, que nos ayuda a calcular un ángulo entre rectas. ¿De qué fórmula estoy hablando? El tangente del ángulo es igual a pendiente final menos pendiente inicial sobre 1 más pendiente final por pendiente inicial. Cuando se habla de ángulo entre rectas, tenemos que pensar en esta fórmula. El tangente del ángulo que forman esas dos rectas es igual a la resta de sus pendientes sobre 1 más el producto de sus pendientes. Considerando que ya tenemos A y B en la primera recta, significa que puedo calcular sin problema la pendiente de esa recta. Entonces, vamos por ese camino. Calculemos la pendiente de la primera recta. Otra cosa que voy a poder reemplazar sin problema es el tangente del ángulo, es decir, tangente de 45, porque el ángulo es conocido. Para poder encontrar B, que sería la ordenada del punto D, entonces, con ayuda de esos dos elementos que acabo de mencionar, la pendiente 1 y el ángulo, voy a encontrar la pendiente 2.
Y una vez tengamos la pendiente 2, con ayuda del punto C y de la abscisa de D, ya vamos a encontrar la ordenada de D. Muy bien, comencemos a trabajar entonces. Primero, pendiente de la primera recta. Hace un momento ya utilizamos esta formulita. Pendiente entre dos puntos. La pendiente entre dos puntos es igual. Una división. En el numerador tiene que ir la resta de las y's de ambos puntos. Es decir, puedo iniciar con B o con A, no hay problema con eso. Pero si inicio con B para Y e inicio con B para X. Comencemos con Y de B, ¿sí? Y de B es 5. 5 menos Y de A es 3. 5 menos 3. Vamos con las X. X de B es menos 4. Menos X de A es menos 1. Entonces, paréntesis, menos 1. Arriba me queda 2. Y abajo me queda, aquí va a haber una multiplicación, menos por menos, más. Y como son signos diferentes, menos 4 más 1 es menos 3. Listo, tenemos la primera pendiente. Ya tenemos el ángulo. Entonces, ¿qué tal si reemplazamos? Tangente de 45 es igual. Segunda pendiente es todavía lo que vamos a buscar. M2 menos. Primera pendiente, acabamos de encontrar menos 2 tercios sobre 1 más el producto de las dos pendientes, es decir, M2 por menos 2 tercios. Continuamos. ¿Cuánto es el tangente de 45? El tangente de 45 es 1. 1 es igual. Aquí va a quedar una suma, M2 más 2 tercios. Sobre, ¿qué tenemos por abajo? Multiplicando me queda 1 menos 2 tercios M2. Muy bien. ¿Qué tal si esto que está dividiendo pasa a multiplicar a este lado, sí? Y como va a ser multiplicado por 1, entonces directamente pasamos todo, va a ser lo mismo. Entonces continuamos y quedaría 1 menos 2 tercios M2 es igual. M2 más 2 tercios. Muy bien. ¿Qué tal si en vez de estar trabajando con fracciones, más bonitos son los enteros, ¿no? Entonces, ¿qué tal si multiplicamos por el común denominador? El MCM de los denominadores, en este caso es 3. Entonces, todo lo voy a multiplicar por 3. Ahora, recuerden todo. Propiedad distributiva me permite multiplicar cada uno por 3. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? 1 por 3, aquí me va a quedar 3. Aquí se va a simplificar. 3 con 3, chao. Entonces, menos 2M2 igual. M2 por 3 sería 3M2. Y aquí se va a simplificar. Chao 3, me va a quedar más 2. Despejemos M2. Voy a traer esto a este lado, ¿está bien? Entonces, ¿qué me va a quedar? 3, esto va a venir a restar, menos 2 es igual. 3M2, esto va a venir a sumar, más 2M2. ¿Qué me quedaría? 3 menos 2 sería 1, y 3 más 2 nos está quedando 5M2. Despejando, está multiplicando, pasa a dividir.
M2 es igual a 1/5. Bien. Recuerden que todavía no hemos terminado. No nos pidieron la pendiente. ¿Pero por qué la he encontrado? Porque con ayuda de la pendiente voy a encontrar lo que sí me estaban pidiendo. Fórmula. Fórmula de pendiente. La pendiente 2 es la pendiente que está formado o determinado por los puntos C y D. ¿Y cuál es la fórmula de pendiente? Arriba la resta de las y y abajo es la resta de las x. Entonces, ponemos B, esta es la y del punto D, menos, ahora la y del punto C. ¿Cuánto es la y del punto C? 3. Y de D menos y de C sobre x de D, que sería 3, menos x de C, que sería 8. ¿Está bien? Pero recuerden que M2 es 1/5. Entonces reemplazamos. 1/5 es igual a B menos 3. 3 menos 8, ¿cuánto nos da? Menos 5, ¿verdad? Signo del mayor es una resta. Incluso aquí podríamos simplificar, ¿no? Esto podemos simplificar. Y cruzando nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a cruzar esto. Aquí quedaría menos 1, ¿no? Porque se simplifica y queda 1. Entonces, menos 1 va a pasar a multiplicar aquí. Menos 1 por 1, menos 1. Esto es igual. Aquí solo quedó 1. Entonces aquí queda B menos 3. Despejamos. El 3 pasa a este lado. 3 menos 1 es igual a B. Y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, la ordenada del punto D, cumpliendo todas las condiciones, es igual a 2. Buscamos en las posibles soluciones y justamente el inciso D es el que nos dice que la ordenada vale 2. Y con eso tenemos el problema 3 resuelto. Inciso D es la respuesta correcta. Muy bien, ya tenemos 3 ejercicios resueltos. Continuemos con el siguiente, vamos con el cuarto ejercicio. Este cuarto ejercicio, ya estamos cambiando otra vez de tema. Hicimos 2 ejercicios de geometría analítica. ¿De qué tema vendrá ahora este ejercicio? El G4. Este ejercicio es un ejercicio del tema de identidades trigonométricas, trigonometría. El tema de identidades trigonométricas es muy conocido por formulitas. Es un tema donde tenemos que utilizar una variedad de fórmulas y álgebra básica también, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Simplificar la siguiente expresión. 2 menos cosecante al cuadrado de x sobre tangente de x menos 1. Todo eso menos cosecante al cuadrado de x más 1. Muy bien. En este caso no necesitamos graficar nada, ¿no? Vamos a escribir directamente la expresión trigonométrica. Escribimos muy bien, esto menos cosecante cuadrado más 1. Hay unas estrategias que son las que debemos pensar en este tipo de ejercicios y, por ejemplo, algo
común que generalmente se enseña y en muchos de los casos nos ayuda es llevar primero todo a senos y cosenos. ¿Sí? Muchos de los ejercicios de este tema de identidades trigonométricas se resuelve justamente siguiendo esa idea, todo a senos y cosenos. Pero no es la única manera de trabajar. Incluso si yo puedo llevar a una sola razón trigonométrica, también es una estrategia. Y puedo pensar en otro tipo de estrategias. Entonces, algo que me llama la atención son los cuadrados de los cosecantes. Hay una identidad muy conocida, muy básica, que seguramente nosotros ya la debemos saber, que nos dice que el seno cuadrado, aquí la vamos a escribir, esto es una identidad, una formulita. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Muy básica, se utiliza bastante, incluso a partir de esta fórmula puedo derivar otras, puedo encontrar más. Y justamente en este caso es lo que quiero hacer. Como quiero llegar a cosecante, voy a hacer algo para que a partir de esta fórmula obtenga ese cosecante que quiero. Para llegar a cosecante, recuerden que el cosecante es inverso del seno. Entonces yo necesitaría tener al seno como denominador. ¿Y dónde pasaría eso? Pues acá, donde está justamente el 1. ¿Qué tal si dividimos todo entre seno cuadrado? Lo vamos a hacer con este color. Muy bien, pero es una igualdad, entonces no puedo simplemente hacer un lugar algo y que quede ahí, no, tengo que hacer a todo. Por lo tanto, aquí sería seno cuadrado, seno cuadrado. Entonces, a partir de una regla, una fórmula básica que todos debemos saber, estoy tratando de llegar a otra que sea equivalente y que me ayude en mi ejercicio. Haciendo la división en este caso queda 1 coseno sobre seno. Recuerden que coseno sobre seno es cotangente y como están al cuadrado, entonces sería cotangente al cuadrado. Y 1 sobre seno, su inverso de seno es el cosecante. Listo, miren, una nueva formulita. Muchas veces la desventaja de este tema es que son muchas fórmulas, pero la idea es aprender las básicas, las iniciales, las principales y a partir de ellas manejar como estoy haciendo en este momento para ir descubriendo otras. ¿Listo? Nueva formulita me dice que el cosecante cuadrado es 1 más cotangente al cuadrado. Entonces, utilicemos eso. Esto lo voy a encerrar porque es algo extra que me va a ayudar. Entonces, volvemos al ejercicio. Reemplazamos 2 menos, ¿qué es cosecante cuadrado? Cosecante cuadrado es paréntesis 1 más cotangente al cuadrado de x sobre tangente de x, esto lo voy a mantener así, menos 1, menos, otra vez cosecante cuadrado, paréntesis, 1 más cotangente al cuadrado, más 1. Muy bien, he utilizado la formulita que acabo de derivar. Seguimos, chao paréntesis, ¿qué me queda? 2 menos 1, menos por más, menos cotangente al cuadrado sobre tangente menos 1. Muy bien. Lo mismo hacemos por acá, ¿no? Menos
1 menos por más menos cotangente al cuadrado de x más 1. Bien, parece que podemos hacer algunas simplificaciones, ¿verdad? Acá, por ejemplo, restamos, me queda 2 menos 1, va a quedar 1 menos cotangente al cuadrado sobre tangente de x menos 1. ¿Qué tenemos por acá? Menos 1 más 1, esto se va a ir chao. ¿Y qué me está quedando? Solamente menos cotangente al cuadrado. Perfecto. ¿Qué hacemos por acá? A ver, ahora sí creo que nos convendría seguir esta regla que les estaba mencionando inicialmente. ¿Qué tal si llevamos todo a senos y cosenos? A ver, hagamos eso. 1 menos, ¿qué es el cotangente? El cotangente, por acá lo mencioné, es coseno sobre seno. Entonces, cotangente al cuadrado sería coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado. Todo esto sobre, y el tangente es al revés, es decir, seno sobre coseno. Menos 1 menos otra vez cotangente al cuadrado, que sería coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Listo. Haciendo común denominador, veamos qué pasa. A ver. El común denominador sería seno cuadrado. Y nos quedaría aquí seno cuadrado. A ver, vamos a hacerlo un poco más abajo. Ok. Común denominador seno cuadrado. Y arriba, ¿qué quedaría? Dividiendo y multiplicando, sabiendo que esto es 1, ¿verdad? Sería seno cuadrado menos coseno cuadrado. ¿Qué pasa abajo? Otra vez común también. Coseno es el común. Aquí sabemos que se sobreentiende un 1, ¿verdad? Entonces quedaría seno menos, dividiendo y multiplicando queda coseno. Listo. Menos, seguimos copiando. Coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Ok. ¿Qué más podemos hacer, chicos? Miren acá, te tiene que llamar la atención esto. Una resta, cuadrados, diferencia de cuadrados, ¿no? Uno de los casos de factorización. Entonces, realizamos la diferencia de cuadrados. Me quedaría seno de x más coseno. Recordemos, raíces cuadradas, y en uno pongo suma, raíces cuadradas, y en el otro pongo resta. Todo esto sobre seno cuadrado. Y copiamos la parte inferior, no hay nada que hacer por el momento. Continuamos. Menos, seguimos copiando lo demás. Coseno cuadrado menos sobre seno cuadrado, perdón. Y miren, al haber factorizado, recuerden que cuando tengo fracciones complejas, es decir, fracción sobre fracción, tengo la posibilidad de simplificar numerador con numerador. Y observen que tengo seno menos coseno en ambos. Entonces, esto, chao, simplificamos. ¿Algo más que podamos simplificar? Parece que no. Y aplicamos la regla del sándwich, ¿verdad? ¿Qué dice la regla del sándwich?
extremos con extremos, medios con medios. ¿Qué me estaría quedando? Extremos, coseno de x multiplicado por seno más coseno. Medios, solo quedaría seno cuadrado, porque aquí se simplificó todo y queda 1, ¿verdad? Entonces, seno cuadrado menos coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Muy bien. Podemos distribuir. Propiedad distributiva quedaría coseno seno más coseno cuadrado, y como los denominadores son iguales, puedo poner una sola fracción y realizar las operaciones en el numerador. Podemos simplificar esto. Ya está, esto se anuló, 0, chao. Y aquí tenemos senos, que también puedo simplificar. Entonces, un seno con un seno acá. ¿Qué me estaría quedando? Coseno sobre seno. Y coseno sobre seno, ya habíamos mencionado también, es cotangente. Revisamos las posibles soluciones. Cotangente es justamente el inciso C. Inciso C. Muy bien. Entonces, utilizando estrategias y utilizando fórmulas, identidades trigonométricas, aplicando el álgebra básica, esto nos permite llegar a la simplificación de la expresión, que en este caso es cotangente de x. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos con el último ejercicio. Ya estamos por terminar. Estamos resolviendo el segundo parcial de la gestión 2-2024 del examen del curso propedéutico para la Facultad de Ciencias y Tecnología. A ver, ¿de qué tema nos habla este último ejercicio? Un tema también que corresponde a trigonometría. Leamos: determinar el ángulo de elevación desde un topógrafo a la parte superior de un edificio y la distancia del topógrafo a la bandera. Si la altura del edificio es de 16 metros y la distancia entre la bandera y el edificio es de 9 metros. En la gráfica justamente se puede observar todo lo que se está mencionando. Lo primero que voy a hacer es graficar. Borramos lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Perfecto. Hacemos la gráfica entonces. Muy bien. Al hablarnos de edificios, banderas, mástiles, recordemos que este tipo de objetos se construyen o se ponen de manera que formen 90 grados con el piso, ¿sí? Eso es lo común, entonces nos vamos primero por lo común. Por lo tanto, aquí se estarían formando ángulos de 90 grados, ¿no? Lo mismo pasa aquí con la bandera. El ejercicio nos está pidiendo esta distancia.
Aquí hay un topógrafo, la distancia del topógrafo hacia la bandera y también el ángulo de elevación que se forma del topógrafo hacia la cima del edificio. Perfecto. Tenemos un par de datos que es justamente la altura del edificio y la distancia de la bandera hacia el edificio. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en este tipo de ejercicios es utilizar triángulos rectángulos, ¿sí? Triángulos rectángulos. Por ejemplo, este pequeñito de acá sería una muy buena opción. También estaríamos hablando de este grande de acá, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué ecuaciones podría formar? A ver, con el pequeñito, considerando que podría utilizar la altura de esta bandera, pongámosle un nombre X. ¿Está bien? Porque tampoco no conocemos esta altura, ¿no? No menciona el ejercicio la altura de la bandera, ni en la gráfica ni en el enunciado. Entonces, podríamos mencionar esto. El tangente, cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a dejar por un momento ahí, ¿sí? De manera similar con el triángulo más grande, también tangente, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, tangente de θ es 16 sobre 9 más d. Muy bien. Incluso esto podríamos haberlo hecho con semejanza. Estos triángulos, el pequeñito y el grande, son semejantes. Con el método de semejanza también funciona. Pero ya estamos trabajando por este camino. ¿Qué tal si hacemos una igualación? Igualando es decir, podemos decir lo siguiente, tangente de θ es tangente de θ, ¿no? Eso es algo muy trivial, son cosas iguales. Entonces, ¿qué tal si reemplazamos? El primer tangente de θ, ¿qué dice? X sobre D es igual. El segundo tangente de θ que nos resultó 16 sobre 9 más D. Lo que voy a sugerir que hagamos es despejar X, que por el momento es una incógnita auxiliar, ¿sí? No estoy buscando la X, por lo menos no es lo que me pide el ejercicio, pero nos está ayudando a trabajar. Entonces, ¿qué tal si despejamos? X es igual a 16D sobre 9 más D. Y ahora lo que voy a sugerir que hagamos es reemplazar esta X en la primera ecuación. Es decir, a ver, pongamos unos nombres para guiarnos. Esta que sea la primera ecuación, que esta sea la segunda, entonces, y esta la tercera. Lo que quiero hacer ahora es la tercera ecuación reemplazarla en la primera. Reemplazamos la ecuación 3 en la primera. ¿Qué me queda? Tangente de θ es igual a X, ¿pero qué es X? X es 16D sobre 9 más D sobre, acabo de reemplazar la X, sobre D. Haciendo sándwich puedo aumentar aquí un 1, incluso puedo simplificar esto de aquí. Tangente de θ es igual a 16 por 1 es 16 y aquí me queda 9 más D. Muy bien, aquí yo tendría una observación.
Con las dos ecuaciones que tenemos es todo lo que podemos trabajar y la cantidad de incógnitas que tenemos es mayor a la cantidad de ecuaciones. Tengo x, d y θ, tres variables, tres incógnitas, pero solo tengo dos ecuaciones. Y si nosotros buscamos, rebuscamos, no podemos encontrar otra ecuación más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Al parecer está faltando datos. ¿Qué hacemos en estos casos donde podemos darnos cuenta que faltan datos? Lo que yo les sugiero, chicos, cuando pasa este tipo de cosas, trabajen con las posibles soluciones. Trabajen con las posibles soluciones, ¿sí? Entonces, en este ejercicio tenemos 4 posibles soluciones y lo que yo haría es ir reemplazando. La D significa la distancia que nos estaba pidiendo y θ es el ángulo. Si nosotros vamos reemplazando en cada inciso, los incisos A, B y C, los incisos A, B y C no van a coincidir. Ahorita nos va a aparecer los incisos para que nos quede más claro. Muy bien. Los incisos A, B y C, que nos hablan de 50 grados, 51 grados, 52 grados, no coinciden con la relación que encontramos, porque esta es la relación que encontramos entre el ángulo y la distancia que estamos buscando. Si yo, por ejemplo, anoto aquí inciso A, que nos dice 0.5 metros en la D, no va a dar el ángulo de 50 grados. ¿Ok? Lo mismo pasa con B y lo mismo pasa con C. Pero cuando yo anoto D, el inciso D me dice, voy a anotar el inciso D, 53 grados, 7 minutos y 3 metros. Cuando yo reemplazo 3 metros en la D, da exactamente, cumple con los 53 grados, 7 minutos. Entonces, podríamos decirlo como un método descartando lo que no puede ser. Los incisos A, B y C son opciones que al reemplazar en la relación no cumplen. En cambio, el inciso D es el único que cumple. Y con ese argumento vamos a decir que la respuesta correcta es el inciso D. Entonces, una sugerencia en este tipo de casos puede pasar, por ejemplo, un examen propedéutico, puede pasar en un examen de ingreso, tal vez planificado, tal vez no, pero la idea es que nosotros busquemos una alternativa de cómo salir de ese problema, ¿no? Entonces, las posibles soluciones son una opción de cómo trabajar para poder obtener la respuesta final. La tenemos que saber aprovechar de la mejor manera, como en este caso, ¿sí? Con eso tenemos entonces la resolución de todos los ejercicios. Hemos resuelto los 5 ejercicios del segundo parcial de la gestión 2-2024. Hemos resuelto entonces los 2 segundos parciales de las 2 gestiones. El objetivo de nosotros, poder ayudarlos con esta etapa que muchos están haciendo del curso propedéutico y no solamente a los que hacen el curso, sino a los que quieren conocer más, aprender más acerca de estos temas. Con eso nos vamos despidiendo, agradeciendo el que estén con nosotros. Recuerden que nosotros vamos a continuar trabajando. Ahí está apareciendo la página de YouTube, Preu INAP, donde vamos a estar subiendo todos los videos que hacemos en vivo, los subimos para que usted con calma, haciendo pausa en el momento que crea conveniente y haciendo paso a paso los ejercicios, puedan resolverlos y entender mucho mejor. Eso es lo que queremos, que ustedes puedan entender
con detalle y a cabalidad todo lo que hacemos para resolver un ejercicio. Entonces, estamos agradecidos, chicos, de que nos acompañen, que tengan muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad.